La pregunta es ineludible y nos persigue en la oscuridad de la madrugada. ¿Qué sucederá si el dinero que has ahorrado y contribuido diligentemente durante décadas, cada centavo descontado de tu salario bajo la promesa de un futuro seguro, simplemente no está allí cuando extiendas la mano para recibirlo en tu vejez? Esta no es una hipótesis de ficción catastrófica, ni un escenario apocalíptico de Hollywood. Es la amenaza real y tangible que se cierne sobre el sistema de pensiones de millones, una crisis gestada a fuego lento por un fenómeno que hemos ignorado: la inversión implacable de nuestra pirámide poblacional. Si esta investigación sobre el futuro de tu legado, tu patrimonio y tu tranquilidad es fundamental para ti, si sientes la urgencia de desvelar esta verdad, te invito ahora mismo a unirte a esta búsqueda. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo hallazgo de esta verdad incómoda y crucial. Es tu futuro el que está en juego. Durante décadas, la jubilación se nos vendió como un derecho adquirido, un pilar inamovible de la seguridad social cimentado en la solidaridad entre generaciones. Hoy, ese pilar se está desmoronando, no por un evento repentino, sino por una matemática despiadada que ha puesto en marcha la maquinaria de la gangorra demográfica. Para entender la magnitud de esta amenaza, viajamos al corazón geográfico de este dilema. Ouro Preto, Minas Gerais, una ciudad donde la historia y el envejecimiento se encuentran en cada esquina. Sus calles empedradas, sus caserones coloniales, todo parece haberse detenido en el tiempo, reflejando un pasado de opulencia. Pero bajo el barniz histórico encontramos el primer síntoma de la crisis: la aterradora proporción de contribuyentes activos frente a la población jubilada. En la década de 1980, contábamos con más de 7 personas en edad productiva por cada jubilado. Hoy, esa proporción ha caído a apenas 4,5, una pendiente que se agrava cada año, marcando el inicio formal de la implosión del sistema de reparto tal como lo conocemos. En una de esas laderas empinadas y desgastadas, encontramos a Sofía Medeiros, de 62 años. La vida de Sofía es el epítome de la promesa incumplida. Fue profesora en la escuela pública de la ciudad durante más de 30 años, contribuyendo fielmente al sistema bajo el entendimiento de un retiro digno y seguro. Ahora no disfruta de un merecido descanso, sino que lucha contra la ansiedad diaria de no poder mantener a flote a su familia. La vemos intentar subir una de esas cuestas, jadeando, llevando una bolsa con medicinas esenciales para su esposo, Elías, de 70 años, quien padece una afección cardíaca que requiere tratamiento constante. Cada paso que da Sofía no es solo un esfuerzo físico, es una metáfora de la carga que lleva sobre sus hombros, el peso silencioso y creciente de una nación que envejece sin el respaldo financiero necesario. Aquí está la cruda realidad en números, que es donde la historia de Sofía se convierte en la historia de millones. Este documento, una simulación de su beneficio de jubilación, revela cómo su pensión, que ya era modesta, fue drásticamente ajustada a la baja años atrás debido a la aplicación del temido factor previsional. Este mecanismo, lejos de protegerla, castigó su longevidad y la falta de jóvenes que ingresaran al sistema para sostener la base. La vemos en su casa, en un ambiente humilde pero cuidado, mostrando las cuentas y los recibos médicos de Elías. El miedo más grande de Sofía no es el presente, sino el futuro inmediato. Si Elías, con su delicada salud, llegara a faltar, la pensión de viudedad se calcularía bajo las nuevas y restrictivas reglas post-reforma. Esto significa una reducción catastrófica y final de sus ingresos, un escenario que pone en peligro su única propiedad y la capacidad de continuar con cualquier tipo de tratamiento para su propia salud. Es imperativo entender que lo que le sucede a Sofía no es un error burocrático, sino la consecuencia lógica de una ecuación demográfica que se descontroló. La inversión de la pirámide poblacional implica que cada vez más personas viven más tiempo, lo cual es un triunfo de la medicina, pero a la vez una pesadilla financiera para el sistema de reparto. Los gráficos que ven en pantalla son inconfundibles. La caída en la tasa de natalidad y el aumento en la esperanza de vida se combinan para crear una bomba de tiempo.
Mientras en la época de creación del sistema, años 40-50, la mayoría de los beneficiarios apenas superaban los 60 años hoy. Muchos viven hasta los 80, 90 o más, y el dinero simplemente no fue proyectado para ser distribuido durante periodos tan extensos. La matemática es inflexible. No le importa el mérito ni el sacrificio de Sofía. La inacción de la clase política frente a esta evidencia matemática ha permitido que la crisis avance a un punto de no retorno, transformando una pensión prometida en una limosna de supervivencia. Vemos a Sofía y Elías tomados de la mano en un banco de la plaza, un gesto de amor y desesperación. Sofía me confiesa en un susurro con la voz quebrada: «Yo trabajé toda mi vida, Mateo. Yo creí en la promesa. Ahora tengo miedo de ser una carga para mi único hijo. ¿De qué sirve el legado si no puedo ni siquiera cuidar de mi marido?». Esta frase resume la traición. El colapso de las pensiones ha pasado de ser un debate abstracto a una agonía personal, a una amenaza directa al valor más sagrado de esta generación, la dignidad en el retiro y la autonomía financiera para cuidar de los suyos hasta el final. La pasividad ha hipotecado el futuro de millones de ciudadanos que han cumplido su parte del pacto social. La historia de Sofía Medeiros es solo la punta visible de este gigantesco iceberg. Es el grito de alarma que nos obliga, como sociedad, a detenernos, a mirar hacia atrás y a desenterrar el origen exacto de esta promesa rota. ¿Cómo y cuándo exactamente esta pirámide, que debía ser robusta, comenzó a vaciarse por la base? ¿Cuáles fueron las condiciones demográficas y sociales que hicieron que el sistema de reparto, concebido para una época de vida corta y alta natalidad, se volviera insostenible en el siglo XXI? En el próximo segmento viajaremos a los archivos, a las leyes fundacionales y a los momentos clave de la historia reciente para desvelar el origen de este pacto social y, sobre todo, para identificar el instante preciso en que la matemática dejó de ser nuestra aliada y se convirtió en nuestra enemiga. Quédate con nosotros, porque la historia que vamos a desenterrar te dará las claves para entender por qué tu futuro pende de un hilo. Para comprender la magnitud de la traición que siente hoy Sofía Medeiros y millones de personas de su generación, debemos retroceder a la génesis del sistema, a un momento de optimismo y confianza inquebrantable en el Estado. El sistema de pensiones fue concebido como el más noble de los pactos sociales, el compromiso solemne de que el trabajo y la contribución de la juventud serían el sustento inquebrantable de la vejez. En las décadas de 1940 y 1950, bajo un modelo económico y social radicalmente distinto, esta pirámide poblacional funcionaba con solidez. Las familias tenían una alta tasa de natalidad, asegurando una base robusta de trabajadores jóvenes, mientras que la esperanza de vida se mantenía relativamente baja, a menudo no superando los 50 o 60 años. El dinero que se recaudaba era suficiente, y más que suficiente, para honrar las promesas, creando una ilusión de seguridad perpetua que se inscribió en la conciencia colectiva como una verdad innegable, un derecho garantizado por la ley y la costumbre. En aquel entonces, la matemática era nuestra amiga, y el sistema de reparto se presentaba como una solución brillante de solidaridad intergeneracional. Los activos de hoy pagan a los pasivos de hoy, con la confianza implícita de que sus hijos y nietos harán lo mismo. Desenterramos archivos que muestran los panfletos y documentos oficiales de la época, repletos de promesas de paz en el retiro y seguridad garantizada. Miren esta foto. Es Sofía Medeiros en sus 20, llena de vida, recibiendo su primer carné de contribuyente. Ella, al igual que millones de jóvenes, contribuyó con orgullo, sintiendo que no solo construía su propio futuro, sino que sostenía la dignidad de sus padres y abuelos. Era un contrato moral, no solo financiero, donde cada descuento en la nómina no era una pérdida, sino una inversión segura en un futuro compartido. Esta fue la época dorada de la confianza social, una era de certezas que hoy parecen haber sido arrancadas de un cuento de hadas. Nos adentramos en los textos fundacionales y en el espíritu de la ley. Un historiador experto en políticas sociales nos explica el concepto detrás de la pirámide perfecta.
Era un diseño hecho para una demografía con una base ancha de contribuyentes y una cima muy estrecha de beneficiarios. Pero la historia no es estática. La medicina avanzó, las condiciones sanitarias mejoraron y la ciencia de la longevidad comenzó a reescribir la narrativa humana. En un principio, el sistema absorbió estas mejoras con éxito, viéndolas como un triunfo civilizatorio. Sin embargo, las advertencias de los actuarios, esos técnicos que proyectan el riesgo y la longevidad, comenzaron a sonar a partir de los años 80. Ellos notaron que la base no solo se hacía más estrecha, sino que la cima se hacía más alta y más pesada. El riesgo se estaba acumulando en silencio, disfrazado de buenas noticias sobre la vida más larga. Aquí es donde la narrativa social comienza a chocar con la realidad matemática. Observen este gráfico de punto de inflexión. En algún momento de los años 90, la esperanza de vida al nacer superó la edad promedio de jubilación efectiva, y esta brecha, en lugar de cerrarse, comenzó a ensancharse. Este cruce fue el momento fatídico en que el sistema de reparto dejó de ser sostenible en su formato original. La generación de Sofía Medeiros, esa que hoy tiene entre 45 y 65 años, se encuentra en la peor encrucijada. Contribuyeron bajo el sistema de la pirámide perfecta, pero se jubilarán bajo el sistema del barril invertido. El optimismo inicial se transformó en escepticismo y la confianza se hundió. El Estado no solo falló en ajustar las reglas a tiempo, sino que mantuvo la ilusión de que el pacto original seguía siendo válido, permitiendo que millones siguieran invirtiendo en un contrato que ya estaba caducado. Esa es la traición más profunda, la inacción deliberada ante una evidencia innegable. La clase política, consciente del costo social y electoral de realizar reformas impopulares, eligió el camino fácil, patear la lata hacia adelante, esperando que el problema explotara en manos de la siguiente administración. Cada año de inacción representó un aumento en el déficit actuarial y una hipoteca más pesada sobre el futuro de los jóvenes y sobre la dignidad de los mayores. Volvamos a Sofía. Ella y Elías planificaron su vejez basándose en la promesa de un poder adquisitivo determinado, un valor que hoy, con los constantes ajustes y la inflación, se ha disuelto en sus manos. Lo que ella recibe no es la pensión prometida, sino una fracción que apenas cubre los gastos básicos, obligándola a buscar trabajos esporádicos en su edad avanzada, algo que el pacto social juró protegerla de hacer. La historia revela que las alertas no faltaron. Desde economistas a organismos internacionales, las voces que señalaban la insostenibilidad del sistema se multiplicaron, pero fueron sistemáticamente silenciadas o ignoradas en el fragor de las contiendas políticas. El problema de las pensiones, un dilema de planificación a 30 o 40 años, se convirtió en un rehén de los ciclos electorales de 4 años, donde primaba la popularidad sobre la responsabilidad fiscal. El resultado es esta dolorosa paradoja. La generación que contribuyó más y por más tiempo, la generación que es el ancla de la estabilidad social de hoy, es también la generación más vulnerable a que se le niegue el acceso a ese descanso digno. Ellos son las víctimas directas de la cobardía política que prefirió el silencio y el statu quo antes que la verdad y la reforma estructural. Hemos desenterrado el origen de la promesa y hemos visto cómo la matemática y la demografía conspiraron con la ayuda de la inacción política para convertir esa seguridad en una incertidumbre. Pero la crisis del sistema de pensiones no se limita solo a la demografía o a las leyes antiguas. Hay fuerzas oscuras, intereses creados y fugas de capital mucho más profundas que aceleran este colapso. ¿Qué sucede con el dinero que sí se recauda? ¿A dónde va esa gigantesca cifra que se maneja anualmente en los fondos de seguridad social? Vamos a poner la lupa sobre los agujeros negros del déficit, las exenciones fiscales, la mala gestión y sí, los privilegios que consumen billones de pesos que deberían estar garantizando tu pensión. Lo que vas a ver a continuación te provocará una profunda indignación, así que te insto a que no te muevas de tu asiento. Esto es más que un documental, es una advertencia. Mateo Bio, voz en off.
fría, sobre imágenes de gráficos de barras ascendentes mostrando el déficit. Hemos visto cómo la promesa de la seguridad social fue rota por la demografía y por la inacción política. Pero el colapso que amenaza la pensión de Sofía Medeiros y de millones no es solo un problema de gente mayor viviendo más tiempo. Es un problema de dinero, de billones de pesos que se evaporan anualmente. El déficit previsional ya no es una proyección. Es un agujero negro que exige cada vez más recursos del presupuesto nacional, estrangulando inversiones vitales en salud y educación. Estamos inmersos en una crisis de tesorería monumental, donde la falta de jóvenes se suma a una hemorragia financiera incontrolable. Para entender la gravedad de esta situación, debemos dejar de lado la retórica política y confrontar la prueba irrefutable de los números fríos, esos datos duros que nos demuestran que, a este ritmo, el sistema estará completamente quebrado en menos de 2 décadas, dejando a la generación que más contribuyó a merced de la caridad estatal. La investigación nos lleva a las oficinas donde se manejan las proyecciones más oscuras del futuro. Aquí, rodeado de pantallas que muestran curvas exponenciales, comprendemos la verdadera dimensión de la carga. La clave de este desequilibrio reside en la razón de dependencia de idosos, RDI, una estadística técnica, pero con implicaciones devastadoras. En 2010, la RDI en Brasil rondaba el 14%. Para el año 2040, las proyecciones más conservadoras la sitúan por encima del 32%. Esto significa que en apenas 15 años, la cantidad de jubilados que dependen de cada trabajador activo se duplicará. El demógrafo consultado por nuestro equipo nos lo explica sin adornos. La inyección de capital ya no es suficiente. Es como intentar llenar una piscina olímpica con una manguera de jardín, mientras el drenaje principal está abierto. La proporción de activos simplemente no puede generar los ingresos necesarios para cubrir la deuda de la longevidad. El dinero, que solía ser un flujo constante, se ha convertido en una cascada de gasto que excede con creces la capacidad de crecimiento económico del país. Miren este gráfico comparativo. En la última década, mientras nuestro Producto Interno Bruto, PIB, ha crecido a tasas modestas, el gasto en pensiones ha avanzado a un ritmo desenfrenado, consumiendo una porción cada vez mayor del pastel presupuestario. Esta divergencia es el corazón de la insostenibilidad fiscal. Cada punto porcentual de crecimiento del déficit es un punto porcentual menos para infraestructura, para innovación o para generar los empleos de calidad que podrían inyectar nuevos contribuyentes al sistema. Es un ciclo vicioso de estancamiento y endeudamiento, donde la generación actual de trabajadores se ve obligada a subsidiar un sistema que no podrá, ni remotamente, devolverles el favor en el futuro. Es una redistribución de la riqueza de los jóvenes empobrecidos hacia un sistema insostenible. Y la narrativa oficial a menudo esconde estos números bajo el pretexto de que hay dinero, simplemente mal administrado. Si bien la gestión es un problema grave que abordaremos a continuación, la magnitud del déficit actuarial supera con creces cualquier medida de eficiencia administrativa. Estamos hablando de una brecha que se calcula en billones, una deuda que el Estado ha contraído con sus ciudadanos y que, bajo las condiciones actuales, es imposible de pagar. Pensemos en Sofía Medeiros. Ella contribuyó cuando la matemática le daba un 7-1 al sistema. Hoy la deuda la castiga por vivir más. Ella es una víctima de la irresponsabilidad a largo plazo que no reajustó la edad de jubilación, el tiempo de contribución o el método de cálculo a medida que la vida se alargaba y la natalidad caía. Su sacrificio se diluye en un mar de números rojos inabordables. La otra cara de esta ecuación es la natalidad. La tasa de fertilidad total ha caído de 6 hijos por mujer en los años 60 a apenas 1.5 en la actualidad, muy por debajo de la tasa de reemplazo generacional. Nuestro demógrafo fue categórico. La base se ha estrechado dramáticamente. No hay suficientes bebés para convertirse en los contribuyentes de mañana. Esta es una verdad incómoda que las políticas migratorias o de fomento de la natalidad, incluso si fueran implementadas hoy, tardarían décadas en revertir. El daño demográfico está hecho,
y sus consecuencias financieras son inminentes. Estamos obligados a pagar las pensiones de la longevidad con una base de contribución decreciente y menguante, un desafío que ningún país en desarrollo ha logrado resolver sin dolorosas reformas. La conclusión es aterradora, pero es la única verdad. El sistema de pensiones por reparto, basado en la solidaridad intergeneracional, está estructuralmente roto y ya no se sostiene. Los jóvenes de hoy tienen una probabilidad casi nula de recibir los mismos beneficios que se les prometió a sus padres. Y los adultos de 45 a 65 años, como Sofía Medeiros, están atrapados en el fuego cruzado, demasiado mayores para migrar completamente a un sistema de capitalización y demasiado jóvenes para haber escapado al impacto de las últimas reformas. Son la generación sándwich, que sostiene a sus padres y tiene que financiar su propia incertidumbre. Esta realidad nos obliga a dejar de buscar soluciones fáciles y a enfrentar la necesidad de una reestructuración profunda, urgente y, lo que es peor, dolorosa. Pero la demografía y la mala matemática son solo la mitad de la historia. Si el sistema está quebrado, ¿por qué el agujero es tan grande? ¿Por qué el déficit se acelera a una velocidad tan vertiginosa? La respuesta nos lleva a los pasillos del poder, donde no solo se ignoraron las advertencias, sino que se permitieron y hasta se incentivaron fugas colosales de capital. En el próximo segmento, vamos a pasar de los números fríos a los intereses calientes. Pondremos el foco en donde realmente se está fugando el dinero, destapando los privilegios fiscales, las exenciones injustificadas y la ineficiencia en el cobro de deudas que engullen billones que deberían haber asegurado la tranquilidad de Sofía y su familia. Si ya te has indignado, prepárate, porque lo que viene a continuación te mostrará que el problema no es solo que seamos muchos, sino que hay pocos que se llevan demasiado. Mateo Veo, voz en off, investigativa y de denuncia, sobre imágenes de edificios gubernamentales y sedes de grandes corporaciones. Si la demografía explica la insuficiencia del dinero, la mala gestión y el privilegio explican por qué el déficit es un agujero negro sin fondo. Abandonamos los fríos números de las estadísticas para adentrarnos en los pasillos donde se decide quién paga y quién se beneficia de la deuda social. El sistema de pensiones debería ser un pacto equitativo, pero en la práctica se ha convertido en un espejo perverso de la desigualdad, donde el sacrificio del trabajador común, como Sofía Medeiros, financia exenciones fiscales colosales para grandes corporaciones o sostiene regímenes especiales que son insostenibles por naturaleza. La pregunta que surge es escalofriante. ¿Es la crisis una casualidad demográfica o es un diseño defectuoso que favorece a una élite a expensas de la mayoría? La investigación revela que, además de la caída de la natalidad, billones de pesos se fugan por fugas perfectamente legales que nadie se atreve a cerrar por intereses políticos. El primer gran drenaje de capital es la gigantesca deuda activa con la seguridad social. Se trata de empresas y, en algunos casos, hasta entidades gubernamentales, que han acumulado montos astronómicos en deudas de contribuciones, aprovechando fallas en la fiscalización o apelando a largos procesos judiciales para postergar el pago indefinidamente. Consultamos a un procurador fiscal, bajo condición de anonimato, quien nos confirmó la parálisis. La capacidad de cobro del Estado es ridículamente lenta frente a la magnitud de la deuda. Hay gigantes que usan el dinero de las pensiones como capital de riesgo y saben que la multa o el interés es más barato que pedir un préstamo en el mercado. Es una burla al sistema. Este dinero, si fuera recuperado con eficiencia, podría mitigar temporalmente el déficit y, lo que es más importante, restaurar la fe en la justicia del sistema. Pero el statu quo mantiene a salvo a los grandes deudores. Miren este contraste brutal. Mientras el déficit anual se dispara, la lista de grandes deudores sigue creciendo, con montos que superan lo imaginable. Este flujo de capital perdido representa una doble injusticia para la generación de Sofía Medeiros. Primero, porque sus pensiones se pagan con impuestos generales, a los que ella también contribuye, para cubrir un déficit que no tendría que ser tan grande. Segundo, porque esta impunidad frente a la deuda mina la credibilidad de todo el pacto social.
¿Cómo se le puede pedir a un trabajador que se sacrifique, que trabaje más años y que acepte una pensión reducida, cuando las grandes corporaciones se benefician de una manga ancha vergonzosa? Es un claro ejemplo de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas que ha carcomido la legitimidad del sistema. El segundo agujero negro es el de las exenciones y las desgravaciones fiscales, otorgadas a sectores específicos de la economía o a instituciones filantrópicas que, en la práctica, se convierten en gigantescas fugas de ingresos de la seguridad social. Muchas de estas exenciones fueron creadas con propósitos nobles, pero con el tiempo se han transformado en privilegios sin una contrapartida clara. El analista fiscal con el que hablamos fue enfático. Estas desgravaciones son subsidios implícitos que se pagan con el dinero de las pensiones. La gente piensa que su contribución va a un fondo intocable, pero en realidad está subvencionando a empresas que deberían pagar su parte. El costo de estas exenciones se cuenta en miles de millones de pesos cada año, un monto que, si se reorientara o se auditaran rigurosamente, podría dar un respiro fundamental a las cuentas de la seguridad social. Y llegamos al tercer gran drenaje: los regímenes propios de previsión social, RPPS, y los privilegios históricos que persisten a pesar de las reformas. Si bien la reforma de 2019 hizo ajustes importantes, la desigualdad de base persiste. Comparar la pensión media del sector privado a la que aspira Sofía con la de ciertos regímenes públicos es mirar dos países diferentes. Estos regímenes a menudo tienen reglas de contribución menos estrictas y beneficios más generosos, lo que significa que el déficit generado por estos privilegios es cubierto en última instancia por el tesoro público, es decir, por los impuestos de todos. Este sistema dual es el espejo de la injusticia social incrustada en el corazón de las pensiones, donde la solidaridad se aplica solo al trabajador común, mientras que las élites mantienen sus reglas a prueba de crisis. La investigación desvela que no solo la demografía nos traicionó, también lo hizo la negligencia administrativa y la cobardía política de no enfrentar a los grupos de interés y a los grandes deudores. El caso de Sofía Medeiros se vuelve aún más hiriente a la luz de estos datos. Ella, que cumplió con cada pago religiosamente, es la que ahora sufre la reducción de su pensión, mientras que los grandes evasores continúan operando con impunidad. Es un sistema donde el peso del sacrificio recae desproporcionadamente en los hombros de los más vulnerables. Una verdad que transforma la crisis financiera en una crisis moral. El pacto social se ha disuelto por la codicia y la falta de voluntad política de aplicar la ley y la justicia a todos por igual. El colapso, por lo tanto, tiene dos padres: la inevitable curva de la longevidad y la evitable fuga de capitales por privilegio. Pero el impacto de esta doble catástrofe recae en la vida de personas reales. En el próximo segmento dejaremos de lado los números y los informes fiscales para volver a Ouro Preto y a la casa de Sofía Medeiros. Vamos a mirar a los ojos a la generación atrapada y a entender el costo humano de esta crisis, la angustia diaria, el miedo a la enfermedad y el sacrificio personal que se exige cuando el sistema falla. Si estos números te han indignado, prepárate para sentir la tristeza de la vida real. Te pido que, si esta información te resulta relevante y poderosa, dejes tu comentario aquí abajo, compartiendo si tú o tu familia también sienten esta amenaza. Queremos conocer tu historia. Mateo, BO. Voz em off, mais suave e emocional, sobre imagens de Ouro Preto à noite com luzes acesas nas janelas. Deixamos atrás los billones de pesos perdidos en exenciones y privilegios para regresar al lugar donde esta crisis golpea más fuerte: la mesa de la cocina de la gente común. El colapso del sistema previsional, provocado por la demografía y acelerado por la negligencia, se traduce en una cosa: angustia diaria y el miedo a la enfermedad. Para la generación atrapada, aquellos de 45 a 65 años que han contribuido toda su vida, el problema no es un número en un gráfico, sino la cruel elección entre pagar el alquiler o comprar las medicinas.
Es la humillación de ver cómo el retiro prometido, el sueño de descansar y disfrutar de los nietos, se convierte en una pesadilla de subempleo y dependencia. El costo humano de esta crisis es incalculable, y es en el rostro de personas como Sofía Medeiros donde la traición del pacto social se vuelve dolorosamente real. Estamos sentados en su pequeña sala y el ambiente está cargado de una tristeza silenciosa. Elías, de 70 años, padece una insuficiencia cardíaca que requiere visitas médicas y medicación constante, un gasto que devora la ya mermada pensión de Sofía. Ella me muestra un álbum de fotos. Ahí está Elías, fuerte, joven, trabajando en un taller metalúrgico. Sofía me dice con un nudo en la garganta: él nunca faltó al trabajo, nunca. Siempre pagó su parte. Me prometió que íbamos a viajar a la costa cuando nos jubiláramos. Ahora me dice que soy un peso. La pensión de Sofía, reducida por el factor previsional, es el único ingreso estable. La perspectiva de la pensión de viudedad, que sería aún menor bajo las reglas post-reforma, la mantiene despierta por las noches. Es el miedo a la pobreza en la etapa final de la vida. Una experiencia que el sistema estaba diseñado específicamente para erradicar. La angustia es palpable. Sofía me cuenta cómo tuvieron que vender una pequeña propiedad que heredaron, un terreno familiar que pensaban dejar a su hijo, solo para cubrir una emergencia médica inesperada. Su patrimonio, el legado que construyeron con décadas de esfuerzo, se desintegra frente a sus ojos para tapar los huecos que dejó la ineficiencia estatal. Es el sacrificio de la dignidad. Elías, con voz temblorosa, interviene: yo no quería que me viera así, pidiendo, temiendo. Yo quería darle a Sofía la tranquilidad que se ganó. Yo soy la prueba de que si uno cumple, no significa que el Estado lo hará. Es un testimonio desolador que captura la esencia de la crisis, la pérdida de la autonomía y el desvanecimiento de un futuro largamente planeado, transformándose en una mera gestión de la escasez. Quise ver el lugar donde Sofía forjó su contribución social. Caminamos hasta la escuela primaria. Es un edificio antiguo, con pupitres desgastados por el tiempo. Vemos su foto de cuando era maestra, sonriendo en la sala de profesores. El contraste entre la promesa de la educadora, que sembró futuro en sus alumnos, y la fragilidad de su propia vejez es dramático. Su legado profesional es sólido, pero su legado financiero está en ruinas. El sistema de pensiones falló al valorar su contribución, al no proyectar adecuadamente su longevidad y al permitir que el dinero se desviara a otros bolsillos. Lo que ella recibe no honra su trayectoria. Apenas le permite sobrevivir, obligándola a buscar trabajos ocasionales, dando tutorías, algo que jamás debería hacer una maestra jubilada de su edad. La historia de los Medeiros no es una anécdota aislada. Es la norma para millones de brasileños que están en el mismo rango de edad, atrapados en la misma incertidumbre. Vemos a otros ancianos en Ouro Preto trabajando como vendedores ambulantes o en oficios manuales, personas que, por la lógica del sistema, deberían estar disfrutando de un retiro. La tasa de dependencia económica de los mayores ha aumentado dramáticamente, lo que no solo es un indicador de la crisis de pensiones, sino también de una crisis de dignidad. El mensaje que la sociedad les envía es cruel. Tu contribución no fue suficiente. Sigue trabajando hasta que el cuerpo aguante, porque el pacto social ya no te ampara. El sufrimiento de Sofía y Elías nos obliga a enfrentar la dimensión moral de este colapso. No es solo un problema de números, es un problema de justicia. La generación que ha levantado el país, que ha pagado la cuenta de sus padres, y que ahora ve cómo el déficit devora su futuro, merece una respuesta clara y urgente. Ellos no fallaron al sistema. El sistema les falló a ellos por su miopía, su cobardía y su falta de integridad fiscal. Lo que esta crisis les roba no es solo dinero, sino tiempo. El tiempo de cuidar su salud, el tiempo de disfrutar de la familia, el tiempo de una vejez tranquila y merecida. Es un robo de tiempo, la mercancía más valiosa al final de la vida. Hemos presenciado la traición, el desastre demográfico y el costo humano de esta crisis. El cuadro es sombrío, lleno de incertidumbre y dolor, pero el objetivo de esta investigación no es solo generar tristeza, sino también buscar soluciones reales y viables.
Si el Estado no puede garantizar la pensión, ¿cuáles son los caminos que quedan? ¿Es la privatización la única salida? Existen modelos internacionales que han logrado equilibrar la demografía sin sacrificar a la gente. En el próximo segmento, dejaremos la queja para adentrarnos en la búsqueda de la supervivencia, explorando las dolorosas pero necesarias alternativas. Si esta historia te ha conmovido, te pido que nos ayudes a difundirla. Haz clic en el botón de compartir y envía este video a 3 personas de tu edad que necesiten ver esta verdad. Necesitamos que esta conversación sea nacional. Mateo B.O. Voz en off, más firme y analítica sobre imágenes de una bifurcación de carreteras. El panorama es desolador. La demografía nos acorrala, el déficit nos ahoga y la gente como Sofía Medeiros paga el precio de la inacción. Pero la resignación no es una opción. Si el sistema de reparto tradicional, basado en la promesa de que los jóvenes financiarán a los mayores, ha colapsado, es hora de explorar las dolorosas pero necesarias alternativas. Nos encontramos en una encrucijada donde cada camino ofrece riesgos y ninguna solución es indolora. La pregunta clave ya no es cómo volver a la pirámide perfecta del pasado, sino cómo construir un nuevo pacto que sea sostenible para la generación actual de trabajadores y que, al menos, garantice una red de seguridad mínima para aquellos que están al borde, como Sofía y Elías. La supervivencia de millones depende de que el Estado y el individuo asuman sus responsabilidades de forma coordinada y urgente. La experiencia global nos ofrece 2 grandes paradigmas para lidiar con el envejecimiento poblacional. Por un lado, tenemos el modelo de capitalización individual, ejemplificado por Chile. Este sistema, adoptado a principios de los 80, privatiza el ahorro y lo pone en cuentas individuales gestionadas por fondos. Aunque promete independencia del Estado, nuestra investigación muestra sus fallas: la baja rentabilidad, la desigualdad en las cotizaciones y las pensiones miserables para la base trabajadora. Por otro lado, está el modelo de cuentas nocionales, implementado en Suecia. Este sistema mantiene la solidaridad, pero ajusta automáticamente la pensión a la esperanza de vida y al crecimiento económico, obligando a que el sistema se autoequilibre. Es una reforma dolorosa que obliga a los ciudadanos a trabajar más tiempo si quieren una pensión mayor, pero garantiza, al menos, que el sistema no quebrará. La lección de Suecia es brutalmente honesta. Si la gente vive más tiempo, tiene que trabajar más o aceptar una pensión menor. Es la única forma de que la matemática funcione. Nuestro especialista en políticas sociales nos explica que la clave del modelo sueco es la transparencia y la eliminación de los privilegios. Un sistema único para todos, donde cada año de vida adicional se traduce en un ajuste del tiempo de trabajo o en el valor del beneficio. Aplicar una reforma de este calibre en un país tan desigual como Brasil requeriría un coraje político monumental, pero es la única ruta conocida para salvar la solvencia del sistema a largo plazo. Sin embargo, cualquier reforma estructural debe ir acompañada de una cobranza efectiva de las deudas y el fin inmediato de las exenciones injustificadas que vimos en el segmento anterior. La inercia del sistema nos empuja hacia la alternativa más fácil y peligrosa: forzar a los ciudadanos a la previsión privada sin garantías ni educación financiera. Para la generación de 45 a 65 años, la migración total es casi imposible debido a la falta de tiempo para acumular capital. Sin embargo, para compensar la pérdida del beneficio público, el planeamiento individual ya no es una opción, es la única estrategia de supervivencia. Consultamos a un asesor previsional que analizó el caso de Sofía Medeiros. Él nos confirmó que, incluso con su edad avanzada, Sofía necesita urgentemente diversificar sus pocos ahorros en algo que rinda más que una cuenta bancaria, buscando fondos de pensión que ofrezcan un mínimo de protección contra la inflación y la devaluación. Miren este cálculo. Para que Sofía Medeiros compense la pérdida en su pensión, que estimamos en un 30% del valor prometido, necesitaría haber ahorrado e invertido agresivamente desde los 50 años. Esta cifra
es un espejo que se rompe ante nuestros ojos. La mayoría de los trabajadores de esta edad no tienen el capital disponible ni la educación financiera para asumir este riesgo. Esto subraya la necesidad de que el Estado, incluso en la quiebra, cree mecanismos de ahorro incentivado y regulado, protegiendo a los ciudadanos de los riesgos del mercado y de los productos financieros abusivos. De lo contrario, simplemente estaremos reemplazando una crisis estatal por una crisis individual de magnitudes aún mayores, donde solo los ricos podrán garantizar su vejez. El desafío es gigantesco. Los Medeiros no tienen tiempo para esperar una reforma política que tardará años en implementarse. Su supervivencia es ahora, forzada a una capitalización de emergencia. Este es el legado de la irresponsabilidad política: transferir la culpa y el riesgo de un sistema quebrado a los hombros de la clase media y trabajadora. El Estado, al no honrar su pacto, les dice a Sofía y a millones: la responsabilidad de tu futuro es exclusivamente tuya ahora, a pesar de haber pagado toda tu vida por una garantía colectiva. Esta es la cruel verdad de la encrucijada. La esperanza de Sofía de reformar su pequeña casa para tener un ingreso extra, o de no ser una carga para su hijo, se basa ahora en su propia resiliencia, no en la ley. Hemos explorado la enfermedad y el tratamiento. Solo queda una cosa: la llamada a la acción. El destino de las pensiones no se decidirá solo en los despachos de los economistas, sino en la presión social y en las decisiones individuales. ¿Cómo podemos obligar a nuestros líderes a adoptar un plan estructural y justo? ¿Y qué debemos hacer tú y yo para protegernos hoy? En el segmento final, cerraremos el círculo de esta investigación con una conclusión urgente y una hoja de ruta para el nuevo pacto social. Antes de seguir, asegúrate de guardar este video en una lista de reproducción para que puedas consultarlo y compartirlo con tu círculo de influencia cuando lo necesites. Volvemos enseguida. Mateo B.O., voz en off, conclusiva y movilizadora, sobre imágenes de Ouro Preto como a luz do sol nascente. Hemos navegado por el corazón de la crisis, la traición de una promesa social, la matemática implacable de la demografía y la fuga de billones por privilegios. El diagnóstico es claro: el sistema de pensiones por reparto, en su formato actual, es una estructura condenada que ya no puede sostener la dignidad de su generación. El destino de personas como Sofía y Elías Medeiros no es una excepción lamentable, es, trágicamente, el futuro espejado en el tiempo de millones de ciudadanos de 45 a 65 años que enfrentan la misma encrucijada. La conclusión de esta investigación no es un final feliz, es más bien una llamada de atención sísmica que nos obliga a actuar de inmediato, asumiendo una responsabilidad que el Estado ha demostrado ser incapaz de sostener por sí mismo. La inacción ya no es una opción viable. El primer paso hacia un nuevo pacto comienza con la verdad. Debemos exigir a la clase política la implementación inmediata de reformas estructurales basadas en la equidad y la sostenibilidad. Esto implica adoptar, quizá con adaptaciones, el modelo de cuentas nocionales para eliminar los privilegios y ajustar el beneficio a la longevidad de manera transparente, pero crucialmente implica una política de tolerancia cero frente a la corrupción, la evasión de grandes corporaciones y la ineficiencia en el cobro de la deuda activa. Cada centavo recuperado de esos billones perdidos no solo alivia el déficit, sino que restaura una pizca de la fe perdida en la justicia del sistema. El segundo paso es individual, forzado por la crisis, pero empoderador: la asunción total de la responsabilidad financiera propia. La generación de 45 a 65 años ya no puede depender de la esperanza de una reforma milagrosa. El caso de Sofía nos demostró que incluso con recursos limitados, la planificación activa es vital. Ella y Elías están buscando ayuda profesional para reestructurar sus pocos ahorros y explorar opciones de ingresos pasivos, como el alquiler de esa pequeña habitación que soñaba con reformar, la previsión complementaria, los ahorros de largo plazo e incluso la inversión inmobiliaria mínima se convierten en la última línea de defensa contra la indigencia en la vejez. Este es el legado de la autoprotección:
construir una red de seguridad que el Estado no pudo o no quiso proporcionar. El nuevo pacto, por lo tanto, debe ser bilateral. Nosotros, la sociedad civil, debemos presionar por la justicia fiscal y la sostenibilidad sistémica, y al mismo tiempo debemos protegernos a nosotros mismos asumiendo la planificación. La narrativa del derecho inmutable ha colapsado. La narrativa que debe surgir es la de la autonomía y la exigencia. Los Medeiros, a pesar de su dolor, están en la lucha. Su hijo, viendo la angustia de sus padres, ahora comprende que no puede confiar solo en el sistema público y ha comenzado su propio camino de ahorro e inversión temprana. Esta es la enseñanza más valiosa. La crisis de una generación se convierte en la sabiduría de la siguiente. Necesitamos un diálogo intergeneracional honesto y urgente. Los jóvenes deben entender que cada año de inacción política y cada privilegio mantenido hoy se traduce en un aumento exponencial de su carga futura. Y la generación de Sofía debe liderar la demanda de cambio, utilizando su experiencia y su voto para exigir líderes que miren más allá del ciclo electoral de 4 años y abracen la planificación a 30 años. El futuro de la pensión no es un problema de viejos, es un problema de supervivencia nacional que requiere que la base de la pirámide, los jóvenes, y la cima, los ancianos, dejen de verse como adversarios y se reconozcan como aliados en la lucha contra la quiebra fiscal y el privilegio. La verdad es que el colapso de las pensiones no es el fin del mundo, sino la consecuencia directa de una complacencia colectiva. Si hemos de honrar el sacrificio de Sofía Medeiros y de millones que trabajaron bajo una promesa rota, debemos actuar, no pidiendo caridad, sino exigiendo responsabilidad y justicia. La presión social debe ser implacable, obligando al Estado a tapar las fugas de capital y a reestructurar el sistema con equidad para todos. El tiempo de la queja ha terminado. El tiempo de la acción es ahora, antes de que el reloj demográfico y el déficit financiero nos roben el último vestigio de la tranquilidad en la vejez. Último plano de Sofía Medeiros, regando su pequeña plantación de flores, un símbolo de resiliencia. Luego, un corte al narrador. Esta investigación sobre la gangorra demográfica termina aquí, pero el diálogo debe continuar. Te pido, antes de irte, que tomes una decisión importante. Usa el enlace que hemos dejado en la descripción para descargar nuestra guía gratuita sobre los 5 pasos esenciales para iniciar tu planificación de pensión individual hoy mismo. Es tu herramienta de defensa personal en esta crisis. Recuerda, el futuro de tu pensión no se decidirá en los pasillos de poder, sino en la valentía que tengas hoy para enfrentarte a la verdad y actuar en consecuencia. Gracias por habernos acompañado en esta búsqueda de la supervivencia. Hasta la próxima investigación.